Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera edición de la Liga SERAM, al webinar de discusión. Yo soy Ginés Coy, R2 en el LUC de Tenerife. Comentarles primero que esta jornada ha tenido una participación muy buena, con 440 residentes inscritos y 94 equipos, 10 de ellos internacionales. Ha habido algunas preguntas conflictivas y también ha habido una errata en una de ellas que se ha cancelado al final. Pero al final de las presentaciones de los casos va a haber una discusión y que los ponentes nos van a dar consejos y, como expertos, y que seguro que nos aclararán muchas dudas. Entonces, en esta primera jornada ha ganado el equipo Secuencia Feísta del Hospital AC de Valencia. Enhorabuena, habéis ganado un curso de formación de la plataforma de la SERAM. Muy pronto nos pondremos en contacto con ustedes por correo para facilitar el acceso al curso. Y tras esta jornada, la clasificación queda encabezada por el equipo Resonantes Anónimos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Enhorabuena. Y nada, sin más dilación, vamos con la discusión de los casos. Recordar que durante la presentación podéis hacer preguntas por el chat y que las comentaremos al final en conjunto después de las dos presentaciones. Eh, para empezar, es un honor presentar a la doctora Ana Moreno, a quien muchos ya la conocéis. Es experta en radiología de urgencia del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Ella nos va a presentar un caso sobre una situación muy frecuente e importante en urgencia. Y sin más, dejo la palabra a la doctora Moreno. Muchas gracias por tu participación en esta actividad docente. Así que cuando quieras puedes compartir pantalla. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al comité organizador por haberme invitado y haber pensado en mí en esta liga de casos de la SEDAM. Y bueno, voy a presentar un caso de radiología de urgencias. Se trata de una mujer de 35 años sin antecedentes de interés, excepto que está colecistectomizada, y que ingresa para estudio de una epigastralgia de un mes de evolución. Tiene elevación de transaminasas en la analítica sin otras alteraciones y en la ecografía pues, se objetiva una dilatación de la vía biliar por una posible ocupación litiásica del colédoco que se confirma en la colangio-RM. Se hace una CPRE con finalidad terapéutica en la que se extraen más de 20 litiasis. A las 24 horas comienza con un dolor abdominal brusco, con cifras tensionales en el límite, tiene cierta taquipnea, taquicardia y con una saturación del 94% sin fiebre. Y ante este cuadro pues, se solicita un TAC de abdomen urgente que realizamos con contraste intravenoso en fase portal, en el que vemos dos hallazgos principales. Por un lado aparece abundante líquido, que lo he marcado con asteriscos, pues en la celda pancreática, rodeando el cuerpo del páncreas, la cola, en el ligamento gastrohepático, en espacios pararrenales anteriores, perirrenal y pararrenal derecho y en pelvis. No hay realce peritoneal. Y por otro lado, el segundo hallazgo, pues lo he marcado con flechas, son burbujas de aire extraluminales adyacentes a la segunda y a la tercera porción duodenal, como un retroneuroperitoneo. Vale, pues ante estos dos hallazgos y el antecedente de la paciente debemos conocer las complicaciones por CPRE. La más frecuente es la pancreatitis aguda con diferencia y además es más frecuente en mujeres jóvenes como nuestra paciente. Y hay que saber que el 10% evoluciona con un pronóstico malo. Otras complicaciones menos frecuentes es la hemorragia, la colangitis y mucho más infrecuente la perforación duodenal, aunque es verdad que tiene una mortalidad alta, dependiendo también del tipo de perforación. Existen 4 tipos de perforación. La tipo 1 es la más grave porque es una perforación directa del duodeno por el endoscopio y esta normalmente tiene un manejo quirúrgico. La más frecuente es la tipo 2, que es periampular. La tipo 3 es una perforación del conducto pancreático
Y la tipo 4 no se considera una verdadera perforación, sino que es por la difusión del aire que se produce al hiperinsuflar en esta técnica y por la manipulación. Por tanto, nuestro diagnóstico diferencial sería pancreatitis aguda y perforación duodenal. A favor de la pancreatitis, pues tenemos, como he dicho, que es la complicación más frecuente y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Vemos líquido en la celda pancreática, es una mujer joven que es factor de riesgo y las enzimas pancreáticas las esperaríamos encontrar elevadas y en este caso pues lo estaban. En cuanto a la perforación duodenal, debemos saber que el aire por CPRE es normal, el aire extraluminal en las primeras 24 horas, que el volumen del neumoperitoneo o retroneumoperitoneo no se relaciona con el pronóstico. Normalmente se dice que la perforación la debe reconocer el endoscopista en el procedimiento, por tanto, esperamos encontrar un informe de CPRE sin complicaciones, como era nuestro caso. Si se realiza esfinterotomía o esfinteroplastia, hay más riesgo de perforación y también más riesgo de que haya una difusión de este aire. La disfunción del esfínter de Oddi también es un factor de riesgo. Y luego, cuando hay una perforación diferida que no se ha puesto de manifiesto en la CPRE, pues el paciente pues, debuta con un dolor abdominal, con fiebre, taquicardia, datos de peritonitis y de sepsis. Entre la primera pregunta, pues nos dice que entre estas opciones, ¿cuál no esperaríamos encontrar? Sí que esperamos encontrar, como he dicho, un informe de CPRE sin complicaciones inmediatas. Esperamos encontrar elevación de enzimas pancreáticas 3 veces por encima de su valor normal y la irradiación del dolor a la espalda, ya que tanto en la pancreatitis como en la perforación existe esta característica. Lo que no esperamos encontrar es que si a este paciente le damos contraste yodado oral, no esperamos encontrar esta vasación del contraste, porque lo que tiene nuestro paciente es una tipo 4, o sea, no es una verdadera perforación, sino es el aire por difusión, que ahora lo veremos. En esta primera pregunta, la mayoría de vosotros habéis contestado la respuesta correcta, aunque bueno, pues más de 100 personas habéis contestado que el informe de CPRE no esperaríamos encontrarlo sin complicaciones inmediatas. Esta paciente pues empeoró el dolor, no analíticamente, ni otros parámetros, pero sí empeoró el dolor por la noche. Los cirujanos insistieron en hacerle el estudio con contraste yodado oral y bueno, pues se le hizo, no se vio extravasación y sí que había mucho más líquido. La segunda pregunta es que el retroneumoperitoneo tras una CPR sin líquido acompañante se debe habitualmente, pues se debe a la difusión del aire por la hiperinsuflación, ¿vale? Por esta manipulación eh, de la técnica. Eh, la perforación macroscópica duodenal se acompañaría de ascitis. La isquemia intestinal pues no tiene cabida en este escenario, ¿no? Y la infección por gérmenes anaerobios podríamos encontrarlo, pero sería una complicación mucho más tardía y también se acompañaría de ascitis. Esta pregunta sí que la mayoría la habéis contestado de forma correcta, es difusión por aire. De hecho, aquí os pongo un caso, además es reciente, de una paciente. Esta paciente estaba asintomática y tiene gran aire extraluminal extraperitoneal, ¿vale? En retroperitoneo, incluso lo vemos en la región inguinal, neumomediastino, espacio properitoneal. No había esta paciente no tiene ni una gota de líquido, ¿no? Y bueno, esta paciente pues no, su manejo fue conservador y ni siquiera se realizó ningún estudio de control. Se considera el aire por difusión, una tipo 4. Entonces, nuestra paciente, ante los hallazgos que hemos visto, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que la paciente tiene una pancreatitis por CPRE y las burbujas de aire que vemos son por hiperinsuflación. Si esta paciente no viéramos ese aire extraluminal, creo que el diagnóstico estaría bastante claro que estamos ante una pancreatitis por la distribución de ese líquido. Muy importante la localización en la celda pancreática. La perforación duodenal, pues la veríamos más en torno al duodeno, como digo, no en la celda pancreática, con una distribución probablemente más en el lado derecho. Si es diferida, pues solemos ver algo de realce peritoneal y a veces pues hay no solo las burbujas, sino niveles hidroaéreos.
La pancreatitis infectada, pues en este caso no ha dado tiempo a que la pancreatitis se infecte para producir ese aire. Y la úlcera duodenal perforada, pues tampoco tiene mucho lugar aquí en este escenario que estamos manejando. Esta la habéis contestado la mayoría bien, aunque más de 100 personas habéis contestado perforación duodenal. Y bueno, el segundo tag que se le hace a la paciente es a los 9 días. Se hace un estudio de control en el que vemos el líquido que ya conocíamos, lo vemos más organizado. Tiene una localización, sigue estando peripancreático, pero tiene dos características fundamentales y es que está también a distancia en espacios donde no solemos ver un líquido, una ascitis normal, como es en retroperitoneo y en espacios properitoneales y paravesicales, ¿no? Extraperitoneales. Y además de esa localización a distancia y extraperitoneales, vemos que son colecciones con una densidad heterogénea, parecen que tiene contenido sólido, no es una densidad líquida homogénea. En algunas zonas podemos ver algo de pared realzante, pero tampoco vemos una pared que delimite completamente la colección. Eh, si conocemos la clasificación de Atlanta, estamos en el 9.º día, por lo tanto nuestro diagnóstico estaría entre una colección líquida y una colección necrótica. Tened en cuenta que las colecciones líquidas se llaman colecciones líquidas peripancreáticas agudas, ¿vale? Esto ya nos está dando una pista y es que cuando estamos en una colección líquida que se da en una pancreatitis edematosa intersticial, se produce por una disrupción de un conducto rama pancreático, ¿no? Y entonces la colección aparece próxima al páncreas, a diferencia de la colección necrótica que se produce por una lisis de tejidos por las enzimas pancreáticas que se liberan. Entonces podemos verla cerca del páncreas, pero las podemos ver a distancia en espacios extraperitoneales, como en nuestro caso y como es la mayoría de las veces que las vemos a distancia del páncreas. Además de la localización, son colecciones loculadas y no tienen una densidad homogénea líquida, sino que es una densidad heterogénea con componente sólido. ¿Cómo diferenciamos una colección líquida de una ascitis? Pues porque la ascitis, como digo, la vamos a localizar en los sitios habituales, ¿no? Que conocemos multicompartimentales, perihepático, periesplénico, gotieras y pelvis. Por tanto, la afectación extrapancreática que tiene nuestra paciente son colecciones necróticas agudas. Y esta es la respuesta que la mayoría habéis contestado mal, habéis contestado como colecciones líquidas peripancreáticas. El último tag, el hallazgo, la nueva complicación que hay es esta imagen, que es una imagen ovalada, cercana al proceso uncinado y que tiene la misma densidad que la aorta. Y bueno, pues debemos sospechar las complicaciones hemorrágicas que se dan después pues, de una pancreatitis necrotizante. Debemos sospechar un pseudoaneurisma y por tanto el estudio que debemos realizar es un angiotada abdominal en fase arterial y venosa. Esta sí que la habéis contestado la mayoría de forma correcta. Sabéis que bueno, se le hizo el angio, esta es la fase arterial donde vemos la imagen con la misma densidad que la aorta en la fase arterial y en la fase portal. Sabed que la incidencia de los pseudoneurismas en la pancreatitis necrotizante es desconocida, se dice que está en torno al 4%. La arteria que más afecta es la arteria esplénica, en nuestro caso se aceptó una rama inferior de la arteria pancreático-duodenal y bueno, pues es otra complicación que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues como conclusión, que es importante conocer las complicaciones por CPRE porque es una técnica que cada vez se utiliza más y nos vamos a ver estas complicaciones de forma habitual. La pancreatitis es la más frecuente y siempre tenemos que tenerla en mente y además muchas veces se complican. Diferenciar la pancreatitis edematosa intersticial, que la afectación será peripancreática porque es una disrupción ductal, y también diferenciarla de la ascitis. Y la pancreatitis necrotizante, que aparte de que son esas colecciones heterogéneas, pues haya una afectación a distancia por lisis de las enzimas pancreáticas. Conocer las complicaciones diferidas como los pseudoneurismas
y saber que la perforación duodenal es una complicación muy rara, que normalmente el endoscopista se da cuenta al realizar el procedimiento. Siempre tenemos que revisar el informe de CPRE, que el aire extraluminal en las primeras 24 horas por CPRE es normal y que las complicaciones diferidas pues, nos darían parámetros pues, de sepsis, podríamos ver ya datos de realce peritoneal en nuestro estudio. Y bueno, pues nada más. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Vale, muchas gracias Ana. Ha sido Mm. una muy bonita presentación y a mí personalmente me ha encantado. Seguro que a muchos de los participantes le ha resuelto muchas de las dudas y que Gracias. muy bonito. Venga, entonces a continuación presentamos el segundo caso. Nos agrada que participe el doctor Pedro Aguado, también muy conocido y experto en radiología de urgencias del Hospital Macarena de Sevilla. Él nos va a presentar un caso de una situación infrecuente pero muy interesante que debemos conocer en cualquier caso de un sangrado abdominal. Eh, Dejo la palabra al doctor Aguado. Muchas gracias por participar y cuando quieras puedes compartir pantalla. Buenas tardes, Ginés. Muchas gracias en nombre de todos los componentes de la Liga Serán y por darme la oportunidad de participar aquí en estos casos para residentes. Y bueno, también enhorabuena a mi predecesora, Ana Monero, que ha abierto la competición de esa manera tan brillante. Pues sin más dilación, vamos a proceder con la presentación del caso. Un momentito. Aquí. Muy bien. Vamos a hablar sobre una mujer de 38 años que acude a urgencias por náuseas y vómitos con un dolor súbito en fosa renal izquierda que no ha mejorado con naproxeno y sin esfuerzo o traumatismo previo. Las constantes vitales estaban más o menos conservadas con unas tensiones de 11,7, con una frecuencia de 80 latidos por minuto y la exploración era un abdomen blando y depresible. Y a la hora de la analítica, pues vimos que había una caída de la hemoglobina hasta 10 puntos. Previamente, esta paciente había tenido un estudio previo, valga la redundancia, sobre una ecografía abdominal que tenía una lesión ocupante de espacio en el tercio medio de la cortical del riñón izquierdo, que vemos el tamaño que está en torno a los 4 centímetros y presenta una hiperecogenicidad y una densidad menor a la del resto del parénquima renal. Ahora, actualmente, cuando llega la paciente a nuestro servicio de urgencia en el Hospital de Virgen Macarena, pues el residente, asustado, me dice, Pedro, corre, ven, que he visto una cosa rara. Digo, bueno, ¿qué es lo que te extraña tanto? Entonces, entro y veo esa imagen y digo, oye, esta paciente vamos a tenerla que pasar al TAC. Entonces, le practicamos un estudio multifásico en el que en nuestro caso, en nuestro hospital, empezamos siempre por una fase sin contraste. Luego hacemos una fase arterial a los 35 segundos y una fase portal en torno a los 80-90 segundos. Y vamos viendo que existe un foco de extravasación que aumenta en fase portal, a diferencia del caso que ha presentado la doctora Ana Moreno con el pseudoneurisma que se mantenía de la misma densidad. Vamos a hacer un resumen de los hallazgos. Esta lesión en la fase SIM, una lesión heterogénea que tiene una hipodensidad en el estudio previo, que quiere decir que contenía grasa, y esta extravasación activa del contraste nos hace pensar pues, que está sangrando, por eso la paciente presenta esa caída tan brusca, tan dramática de la hemoglobina. Esto se conoce como el síndrome de Wunderlich, que es un término alemán, y la forma de presentación pues, varía en función de la cuantía de la hemorragia. Normalmente es un inicio brusco por la hemorragia masiva retroperitoneal que ocurre con una repercusión hemodinámica en los próximos minutos y horas. Entonces, la tríada de presentación más típica se conoce como Delenque, que consta de un dolor brusco e intenso en la fosa renal o irradiada al hipocondrio ipsilateral, una masa palpable
Y por último, puede producirse esta inestabilidad hemodinámica y llegando a un shock hipovolémico. Entonces, la primera pregunta que os hacíamos era que cuál de estos síntomas pertenece a la tríada de presentación. Pues como la inmensa mayoría habéis respondido bien, el dolor brusco e intenso en la fosa renal o el hipocondrio ipsilateral. Hay algunos que habéis fallado con leucocituria. Esto, bueno, pues era un poco para despistar. También se puede acompañar de hematuria, ¿de acuerdo? Por este sangrado masivo retroperitoneal, también parte de esta sangre se vierte hacia el sistema excretor. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Wunderlich? Pues la mayoría son tumores. En nuestro caso, os hemos presentado un caso de un angiomielipoma renal que, dado su tamaño, pues un día de buena primera pues decidió ponerse a sangrar. Otras causas más infrecuentes pues, pueden ser el carcinoma de células claras renal, incluso una trombosis de la vena renal ipsilateral, o ya de forma más infrecuente, pues incluso la complicación tardía de un quiste renal hemorrágico. Aquí os traigo un cuadro resumen de las causas posibles. También existen causas vasculares o incluso otras como la litiasis o casos en los que pacientes tengan problemas de anticoagulación o incluso pielonefritis. Entonces, os preguntaba la segunda pregunta, que ¿cuál es la causa más frecuente de esta entidad? Entonces, efectivamente, la causa más frecuente es la tumoral, ya seguida pues, de vascular, infecciosa o hematológica. Estaba en orden. Volviendo un poco a la ecografía, el resumen que os tiene que quedar claro es que esta prueba de imagen pues, es nuestro caballo de batalla en urgencia, entonces la podemos emplear en primer lugar. Incluso a veces los pacientes se pueden hacer de forma portátil. Y la ecografía pues, mostraba colecciones perineales con ecos internos, que lo marco ahí con las cabezas de flecha, y permite establecer el diagnóstico de sospecha. Entonces, en cuanto a la pregunta 3, ¿cuál sería la primera prueba de imagen que se podría emplear en urgencias? Pues efectivamente la ecografía abdominal. Y ya en un segundo lugar, la TC de abdomen, por eso le hemos quitado un puntillo. Y obviamente la arteriografía y la ERM de abdomen, pues debido a su disponibilidad y a su largo tiempo de adquisición, pues no estarían indicadas en urgencia. Volviendo otra vez hacia los resumen del ATAC, pues la ATAC con contraste multifásica es la técnica de imagen de elección, pues detecta la hemorragia con una sensibilidad en torno al 100% y en la mayoría de los casos permite establecer el diagnóstico etiológico. El hematoma perineal se presenta como una lesión ocupante de espacio hiperatenuante, en este caso estaba subcasular perineal izquierda, con o sin una extensión a otros espacios retroperitoneales. El hematoma es hiperdenso con efecto hematroquito. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una mayor densidad en las zonas declives y menor en la zona pues, superior, o sea, antigravitatoria, en la fase aguda. Y ya con el tiempo, en fases crónicas, pues se va desarrollando una pared fina y se va volviendo más hipodenso. En cuanto a la resonancia, podemos ver que se emplea posteriormente para identificar el posible origen del sangrado en los casos no concluyentes. Las secuencias que os propongo de este artículo sacado de Radiographics, pues son en secuencias T2 axial y coronal, en secuencias T1 en fase y fuera de fase, pues para discernir si tiene efectivamente grasa macroscópica, en T1 con saturación grasa, pre y post contraste durante las distintas fases de adquisición, y ya por último una fase T1 coronal post contraste en fase retardada. En fases hiperagudas, normalmente debido al comportamiento de la sangre y la resonancia, son iso e hiperintensos en T1 y en T2, y ya en fases crónicas, pues llega a ser hipointenso en ambas secuencias por acumulación de la hemosiderina, que es el producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, esta es la pregunta que hemos dicho que era un poquito polémica y que, bueno, que me ha sorprendido un poco la manera de responder, porque al final hemos reliado un poco, como decimos aquí en Sevilla, con tanto verdadero o falso. Entonces, respecto a la semiología radiológica del hematoma perineal no traumático, señala la opción verdadera. Pues la mayoría habéis puesto que el ATC es hipodenso con efecto hematroquito en fase crónica. Correcto, esto se puede llegar a producir, e hiperdenso con pared fina en fase aguda. La falsedad de esta afirmación es la pared fina, que en los casos agudos, pues la sangre pues, no está tan organizada y se extiende con unos bordes irregulares hasta que llega a formar la pared fina. Por eso
era falsa esta afirmación. En cuanto a la segunda, que si la TC es hipodenso con efecto hematocrito en fase aguda, pues normalmente la sangre, la densidad es bastante elevada, en torno a unas 40-70 unidades de Hounsfield y no presenta paredes finas, como he dicho. Y el efecto hematocrito, pues se puede llegar a producir. Y ya por último, en cuanto a la secuencia de resonancia, que quería recargar aquí con una tabla resumen que creo que es bastante utilidad, pues cómo se va degradando la hemoglobina y podemos ver que eso que en fase hiperaguda pues suelen ser isointensos e hiperintensos en T1 y en T2, pero claro, esto no da tiempo a hacerlo con la resonancia. Entonces, normalmente lo gastaríamos ya pues, en fase un poquito más tardía. Entonces, ¿cuándo podíamos decir realmente que esta paciente podría hacerse una resonancia? Pues en la primera semana. Entonces, la primera semana podríamos estar hablando ya de la fase subaguda, bien precoz o tardía, y claro, cuando vuelve a ser la sangre eh, hiperintensa ante 1 y ante 2, pues la fase subaguda tardía, que empieza en la primera semana hasta los 28 días. Y ya por último, deciros que por el producto de la degradación de la hemosiderina en los hematomas crónicos, en la periferia se forma este anillo hipointenso que es característico de las secuencias T2 y T2 estrella. Ya por último, unas palabras sobre el tratamiento. El tratamiento generalmente es conservador si la etiología es benigna, como el caso del angiomiolipoma, y el estado hemodinámico del paciente lo permite. En este caso, pues se tuvo que llegar a realizar una arteriografía renal por parte de nuestros compañeros, los radiólogos intervencionistas, y es útil tanto para el diagnóstico, para la confirmación del síndrome, el sangrado de Winderlich, como el tratamiento mediante la embolización selectiva de la lesión o del vaso sangrante, en este caso de la arteria segmentaria. Y ya por último, el tratamiento quirúrgico, pues la nefrectomía está indicada para los casos de etiología maligna y en aquellos casos pues que la vida del paciente corra peligro y no nos quede más remedio que meterla en quirófano. Entonces nuestra paciente pues se salvó por medio de una embolización mediante coils. Oesterling y colaboradores propusieron un protocolo de tratamiento en el año 86, pues basado en el tamaño y los síntomas. Entonces, en un punto de corte de 4 centímetros, vemos que si son menor a 4 centímetros y asintomáticos, pues podemos hacer un control periódico mediante TC o eco. En cambio, tumores mayores de 4 centímetros o sintomáticos, pues tendríamos que hacer un estudio angiográfico bien en un primer paso con la angioTAC, como hemos hecho bien en urgencia, y ya después plantearnos tanto la embolización como la cirugía, en caso de no disponer de la embolización en el hospital. Y esta pregunta, pues creo que os ha quedado bastante clara. Respecto al tratamiento de esta patología urgente, señalización verdadera, pues el tratamiento es conservador si la etiología es benigna y el estado hemodinámico del paciente lo permite. Aquí, pues 15 personas han fallado, pues claro, en el punto de corte de los 4 centímetros, perdón, porque tendrían que ser valorados con angiografía y después plantear las opciones terapéuticas si miden más de 4 centímetros en cuanto al algoritmo. Y nada, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues podéis ponerla por el chat y nosotros respondemos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ha sido una presentación muy bonita. Eh, Seguro que ha aclarado muchas dudas sobre la pregunta y seguro que han aprendido un montón. Eh, Ahora veo que no hay preguntas en el chat, pero me gustaría aprovechar este tiempo para que los ponentes pues, den algunos matices prácticos o quizás comentar un poco sobre el caso que, si, por ejemplo, si la doctora Moreno ha visto algún caso parecido al del doctor Aguado, o si el doctor Aguado ha visto alguna pancreatitis con complicaciones muy parecidas y cómo se han manejado en el contexto de la urgencia. Yo quería preguntarle a la doctora Ana, un poco por los residentes R1 y R2, que cuál es la manera de distinguir entre una pancreatitis aguda edematosa intersticial de una pancreatitis necrotizante, para que tengan ellos el concepto claro, es decir,
que cómo lo Mm. diagnosticaríamos en urgencia, cuál sería nuestro informe radiológico. Sí, a veces es difícil. Bueno, siempre debemos esperar 72 horas al inicio de los síntomas para realizar el TAC, para poder clasificar bien la pancreatitis, porque si la hacemos el estudio antes, podemos infravalorar, ¿no?, la pancreatitis. No damos tiempo a que se haga esa lisis, si es una necrotizante, esa lisis de tejidos, ¿no? Y bueno, pues lo difícil de la necrotizante es cuando no afecta al páncreas, ¿no? Cuando vemos una necrosis pancreática, pues creo que es más fácil, ¿no?, pues ver que hay un parénquima que no realza, ¿no? Pero cuando hay una afectación extrapancreática, pues a veces es difícil, pues como decía la pregunta, ¿no?, las colecciones, cuando son colecciones líquidas y cuando son colecciones necróticas. Pues la diferencia está eso, en las colecciones líquidas tienen una densidad líquida homogénea, ¿vale? Sin pared realzante y peripancreáticas, la mayoría. Aunque podemos ver, claro, esa afectación que se produce, la distribución típica en la pancreatitis, con espacios pararrenales, ¿no? Pararrenales anteriores sobre todo. La colección necrótica, por definición, pues son eso, son loculadas, son más heterogéneas. cu- eh, Se describe como que parece tener, ¿no?, componente sólido, porque hay una necrosis de los tejidos, ¿no? Y lo que sí que apunta mucho es esa localización alejado del páncreas y muchas veces extraperitoneales. Ahí sí que nos puede ayudar cuando estamos viendo líquido coleccionado en estos muy alejado del páncreas, orientar más a que sea una necrosis y no a una colección líquida al uso, ¿no? Pero es difícil, sí. En los primeros momentos, sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo si el De páncreas es acuerdo. normal, tiene un realce normal. Mm. Sí, que puede haber muchos Y, falsos negativos al principio y después ya mm. atacar. Y Yo luego, quería, bueno, claro, por supuesto, los parámetros analíticos y de estado del paciente. Y en la CPR, vamos, me sorprendió cuando me lo repasé, ¿no?, que el 10% de las pancreatitis por CPR se complican. O sea que es 1 de cada 10, es mucho. O sea, que también tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces pues insisten mucho en que el paciente no va bien, que tiene mucho dolor, pero es que las pancreatitis duelen mucho y las pancreatitis necrotizantes entran en fallo multiorgánico, o sea que que terminen en la eh, UCI mm, muy mm, temprano. sí, sí. Yo quería Mm, también añadir, bueno, en cuanto a las recomendaciones de no hacer del libro de la SERAM, que bueno, que está bien dicho que no se debe, como tú has dicho, esperar hasta las 48, 72 horas para mm, proceder con un estudio con contrastes mm, de las pancreatitis agudas y bueno, si la sospecha clínica y los marcadores de amilasa pues son claramente a favor de efectivamente. Mm, que también lo tengan en cuenta los residentes pues, cuando podemos, digamos, rechazar o posponer esa prueba a otro momento. mm. Y bueno, yo, Pedro, te quería preguntar, que vamos, me ha gustado mucho tu caso, porque es verdad que vamos, yo había visto alguno hacía tiempo, pero es verdad que los pacientes sangrantes son difíciles muchas veces de sospechar. En este caso porque tenía una eco, ¿no? Pero lo primero que le hiciste fue una ecografía, pero a veces es verdad que te piden un abdomen agudo y no sabes. Entonces, eso, la importancia de hacer un protocolo adecuado, ¿no?, cuando se sospecha un sangrante, pero también un poco hacer hincapié en que si no hacemos esa fase arterial y vemos un sangrado en fase venosa, un sangrado de esas características como este caso, ¿no?, podemos afirmar claramente que tiene un sangrado activo arterial, porque ¿no?, una vena no sangra con esa entidad, ¿no? Claro, chorro. Y mm, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, Mm, Ana, aunque lo mm, pillemos tarde, aunque digamos, bueno, mm, hacemos un estudio de abdomen con contraste, o como da tiempo al contraste a trasvasarse, esa mm, magnitud y esa traslación la vamos a seguir viendo en la fase portal, es mm, decir, que no nos la vamos a saltar de todas maneras. sí, sí.
Y yo, bueno, simplemente la fase sin contraste, yo sé que en algunos centros a lo mejor no la emplean, pero en nuestro caso, pues pacientes que han sido operados previamente, pues quirúrgicos o incluso que tengan contraindicación para el contraste, es decir, activamente no podemos demostrar que se esté extravasando el contraste, pero bueno, podemos decir que tiene una hemorragia, un hematoma grande y que bueno, podemos más o menos sugerir el origen por ese signo del coágulo centinela, ¿no? Un poco la Mm, localización por la hiperatenuación que nos va guiando. sí, nosotros el simple solo lo hacemos en sospecha de hemorragia digestiva. O bueno, pues quirúrgicos que tengan material quirúrgico, pero en el resto de sospechas de sangrados no hacemos estudio simple. Luego también está el TAC dual, aunque nosotros no tenemos experiencia en sangrantes. Pero bueno, también está, ¿no? El simple virtual y ver también los mapas de yodo para la hemorragia. Pero nosotros no, vamos, no sé si Pedro, tú tienes experiencia en el dual, pero vamos, nosotros en el Tampoco, sangrado no. no hemos Mm, tenido esa oportunidad, mm, pero bueno, seguro que en el futuro las técnicas mm, van evolucionando, los tags se cambiarán en algún momento y podremos verlo. mm. Creo Eh, que hay un par de preguntillas, ¿no, Ginés? Creo Ah, que sí. sí, aquí hay una pregunta que en concreto va para el caso de la doctora Moreno. Pregunta Milena Bonino. Buenas tardes. ¿La ecografía al diagnóstico en la pancreatitis nos indica para afiliar la causa descartando o no la litiasis sin el antecedente de la CPR? O sea, si haríamos una ecografía en una sospecha de pancreatitis, hombre, la pancreatitis hay que filiarla, ¿no? Si es litiásica, si es pues, alcohólica, si es autoinmune, ¿no? Entonces, en el estudio de una pancreatitis entra la ecografía, no de forma urgente. Nosotros de forma urgente no la hacemos si hay una sospecha clara. Otra cosa es que el diagnóstico no esté claro o a veces las hacemos. La eco no la hacemos nunca, pero mm, sí que hemos hecho TAC en pacientes, pues eso, que están mal Ujú. y nos hemos adelantado un poco a hacer el estudio y luego pues no hemos podido graduarla bien, ¿no? Pero bueno, la ecografía hay que hacerla en el estudio de un primer episodio de pancreatitis para ver si es litiásica, pero bueno, de forma programada, pues durante el ingreso, pero vamos, de forma urgente en principio no estaría indicada. Ujú. Vale, muy interesante. Pues muchas gracias, doctora Moreno. Yo, por mi parte, quería darle las gracias a los dos. Yo creo que se han resuelto la mayoría de dudas. Yo quería solamente nombrar el caso del doctor Aguado, que me pareció muy interesante. En nuestro caso, bueno, hace nada, la semana pasada, tuvimos también un caso muy parecido de un síndrome de Wunderlich. En este caso era un varón de 89 años que acudió a la urgencia por un deterioro del estado general, hipotensión y que era un paciente nefrópata y que ya se conocía que tenía quistes en el riñón, en ambos riñones. Y era un paciente que se había caído sobre su costado izquierdo desde su propia altura y que desde entonces nos contaba la hija que se encontraba cada vez más mal y como más desorientado. Y bueno, entonces cuando se hizo el TAC, también porque tenía anemia, no tenía exteriorización ni dolor abdominal, un poco en el flanco izquierdo, sí, pero no tenía exteriorización. Y lo que se veía era pues, que tenía un sangrado eh, en el propio riñón y eran dos riñones pues, pequeños con enfermedad renal crónica, con datos de enfermedad renal crónica y con quistes. También era un paciente que estaba con tratamiento con anticoagulantes, entonces se piensa que que eso puede ser el origen, ¿no? del sangrado. Pero bueno, me recuerdo al caso que expusiste, que me pareció muy interesante. pues sí, gracias. Yo creo que
si vemos uno, aunque sea la memoria, lo tenemos ahí, nos Mm, podemos retrotraer a ese caso y acordarnos pues que vimos uno igual o parecido sí, y podemos salir victoriosos en urgencias pues al pensar en ese síndrome tan raro o simplemente pues con decir que es un sangrado activo ya más o menos la mitad lo tenemos hecho. sí, sí. Y también me gustaría saber, por favor, si podía explicar un poco por qué crees que ha generado tanta duda tanta controversia la pregunta del caso, Sí, que era la pregunta número 4, me parece. sí, porque bueno, yo creo que también la gente ha podido pensar que la fase aguda, normalmente la oxihemoglobina suele ser iso a hipointensa en T1, claro, y luego en T2 se vuelve muy hipointensa, claro. Entonces, en esa cuestión de margen de agudo, hiperagudo, yo creo que la gente no ha visto clara esa opción y por Ujú, eso no la ha marcado. Entonces, ha ido a la más probable, que sería la de TC, siendo el sangrado hipodenso con efecto hematocrito e hiperdenso en fase aguda, porque yo sinceramente, cuando la he visto otra vez, digo, podía haber sido esta ujú, perfectamente. ujú, Yo creo que ha sido eso, porque a lo mejor las palabras o el T1 T2 nos equivocamos a veces al describir y claro, ujú. Sí, sí. se pone un poco farragoso al intentar crear una respuesta en base de cambiar tiempo de evolución, ¿sabes? Ujú. Vale, pues perfecto. Mm, Ya que has mencionado, Ginés, lo de los pacientes nefrópatas, Sí. pues no, quería hacer un inciso porque, bueno, pues hablando de los sangrantes, eh, mm, creo que es importante saber que no debemos dudar de si meter contraste en un paciente que está con una insuficiencia renal, un paciente sangrante. Ya después se dializará o sea lo que se tenga que hacer, ¿no? Ujú, Pero si se sospecha que hay un sangrado activo y se puede tratar y eso va a cambiar la actitud terapéutica, pues hay que meter contraste sí o sí, no ujú. quedarnos con la duda de si está sangrando o no solo con un estudio simple. Sí, sí, el Eso. beneficio siempre es mayor que el Claro. riesgo. Correcto, correcto. Pues muchas gracias, doctora Moreno. Interesante. Eh, pues nada, solo quería dar como una pequeña aclaración sobre lo que había comentado al principio del webinar, que el equipo que ha ganado la jornada, que en este caso fue el equipo Secuencia Peísta, no es el líder de la clasificación porque el equipo resonante anónimo del Hospital de Córdoba se inscribió en la primera jornada antes que ellos. Entonces, por eso se ha dado una bonificación de más de 3 puntos. Una pequeña aclaración. Y nada, quería recordar que quedará grabado este webinar y que se subirá al final al canal de YouTube de la Liga Seram y que hoy ha empezado el caso de radiología de abdomen y que eh, yo quería agradecer a los dos ponentes y, por preparar el caso y por enseñarnos a todos los residentes, que seguro que saldrán súper contentos de este webinar y nada, desearles lo mejor en sus carreras profesionales y nos veremos hasta la próxima. Pues muchas gracias, Ginés, por tus palabras y suerte a los residentes en las próximas jornadas. Mucho ánimo. Nada, muchas gracias, Ginés, y nada, a ver si llegamos al final y nos vemos en la SERAM. Muchas gracias, Pedro. Bien, muchas gracias. Igualmente, Ana, un placer. Nosotros siempre. Hasta luego. Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.